Bienvenidos al podcast Cafeína para mi negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Hola Carla, buen día. Una vez más compartiendo contigo este espacio donde hablamos de diferentes temas de interés para los empresarios que nos escuchan. Y para mí es un placer el poder hablar de un tema tan importante como es el entorno económico y aquellos elementos que hay que tomar en cuenta. Y para ello tenemos un invitado. Así es, Rafa, qué gusto saludarte. Y bueno, te presento a Ignacio Román Morales. Él es nuestro compañero en el ITESO, en el Departamento de Economía, Administración y Mercadología. Y de manera muy especial, Nacho, quiero darte las gracias por estar acá. Y bueno, sí será un gusto platicar con él de un tema en particular que tiene que ver con aquellos indicadores económicos que tenemos que tomar en cuenta para tomar decisiones, sobre todo a aquellos que estamos inmersos en las micro y las pequeñas empresas. Rafael, Carlita, pues es un gusto estar con ustedes. Ahora sí que es mi primera vez aquí con ustedes. Muy disfrutable. Oye, Nacho, pues antes de comenzar con este tema que ya nos compartía Carla, que habla de indicadores económicos para la toma de decisiones empresariales, me gustaría nos pudieras compartir un poquito más de ti, de cómo llegas a este tema de economía y de dónde viene toda tu experiencia académica que nos va a permitir explorar aún más este tema. Sí, muchas gracias. Mira, yo hice la carrera de economía en la Facultad de Economía de la UNAM. Después ahí me fui de vago, me dieron beca y entonces hice una maestría en Economía del Trabajo, Política Social y luego un doctorado en Estructuras Productivas. Entonces, pues toda la vida he estado metido realmente en el tema económico, pero curiosamente no en el financiero. Que de repente hay mucha confusión al respecto y que es pensar que es lo mismo hablar de economía que hablar de finanzas, de dinero, de negocios o de empresa. No, la economía es mucho más amplia. De hecho, Platón la definía como el arte que nos libra de la pobreza. Y en realidad, la definición etimológica, la economía es la administración de la casa. Pero para los griegos la casa eran todas las posesiones que podían tener los esclavistas, es decir, podían ser los esclavos, las tierras, todos son espacios de producción y al mismo tiempo de consumo. Son empresa y al mismo tiempo son hogar, son gestión de una enorme cantidad de recursos. Y entonces, ¿para qué se administra la casa? Para generar bienes. Pues, ¿qué es eso? Pues lo contrario de los males. Es decir, ¿cómo podemos aprovechar aquello que tenemos para poder satisfacer nuestras necesidades? Eso es la economía. Claro que a lo mejor para los que nos escuchan están mucho más relacionados con el tema financiero porque es un tema que escuchan de manera recurrente en la toma de decisiones y a lo mejor el brincar un poquito más hacia el tema económico, este tema mucho más amplio, como bien lo comentabas, pues implica echarnos un clavado en algo que no necesariamente estamos volteando a ver todo el tiempo. Claro. Mira, yo diría, a nivel de información, cuando de repente decimos cuáles son los 2, 3 o 4 indicadores más importantes, yo digo que es como manejar un coche. A ver, de repente decimos, ¿cuál es el indicador más importante? El velocímetro. Pues sí, pero si te fallan los frenos te vas al desfiladero. Es decir, o la temperatura del motor, o la presión del aceite, o la presión de las llantas, o tratar de estar viendo el odómetro, o tratando de estar viendo el tacómetro, o tratar de estar viendo... Es decir, no puedes decir que haya uno porque de repente una cosa que te falle te lleva a la trampa. Claro. Entonces, no puedes reducirlo todo a decir solamente hay 2 o 3. Sin embargo, Nacho, sí es importante tomar en cuenta este aspecto económico para tomar decisiones y sobre todo en el contexto actual en donde los micro y los pequeños empresarios requieren ser más estratégicos en su gestión para 2 elementos que para nosotros han sido fundamentales. Uno, la sobrevivencia de las empresas y la otra, el poder cuidar en lo mayormente posible el empleo. Creo que sí podríamos tener alguna idea de qué elementos podemos tomar en cuenta dentro del entorno económico que nos ayuden para tomar decisiones más estratégicas. Mira, yo diría hay 5 grandes áreas. Una primera, todo lo que tiene que ver con los dineros. En otras palabras, ¿desde cuánto dinero se está generando? ¿Qué tipo de dinero se está generando? ¿Cómo se fijan los precios? ¿Cuál es la tasa de inflación? ¿De qué inflación hablamos? Porque no es lo mismo la inflación al consumidor que la inflación al productor, al empresario.
Digo, yo normalmente no compro tractores, es decir, eso no es al consumidor, eso va al productor, por ejemplo. Entonces, esa es una gran área. Una segunda gran área es todo lo que tiene que ver con la información productiva. Y entonces ahí tenemos que el rey de estos indicadores macro que le llaman, que no se pueden dividir entre personas, es el Producto Interno Bruto. Pero a partir de ahí vienen otra serie de cosas muy importantes, como por ejemplo la estructura del mercado. ¿Cuál es el papel de las microempresas en el empleo? ¿Cuál es el papel de las microempresas en las ventas, en el capital, en los activos, etcétera? Igual de las pequeñas, de las medianas, de las grandes, de las gigantes. Eso lo obtenemos de los censos económicos, por ejemplo. Luego hay una tercera área, además de la financiera y la productiva, que es fundamental, la socioeconómica, la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza, el empleo con todas sus enormes características de desempleo, subempleo, informalidad, empleo adecuado, salarios, posición, rama, ocupación, etc. Luego están los indicadores sobre pobreza, que son fundamentales y que también son económicos. Entonces, esa socioeconómica, a mi parecer, constituye una tercera área. Luego hay una cuarta, básica también, que es la que tiene que ver en las relaciones económicas de una sociedad, de un país, por ejemplo, con el resto del mundo, la balanza de pagos. Eso es lo que nos dice, por ejemplo, las amenazas de riesgos de devaluación, para dar un ejemplo típico, o el endeudamiento. Esto, o las reservas internacionales que tenga un país. Entonces, estos elementos, las remesas de los migrantes, todo esto está en la balanza de pagos. Sería la cuarta, a mi parecer. Y la quinta y última, el gobierno. En otras palabras, todo lo que es información propiamente de la economía pública. Y ahí por eso tenemos esta cosa que se llama el paquete económico. Y por cierto, acaba de salir a finales del mes de marzo justamente un documento que se llaman, es su mote cuando menos, los precriterios de política económica. Y es donde el gobierno hace una primera estimación de justamente cómo está viendo la cosa a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel financiero, qué se espera que pase durante el resto del año. Es la primera intuición sobre cómo se piensa que va a evolucionar el año próximo la economía. Y luego también de estas informaciones sobre gobierno está también los criterios generales de política económica, que son los que se presentan en septiembre, y de ahí la ley de ingresos. En otras palabras, ¿de dónde va a salir la lana del gobierno? Por lo tanto, ¿a qué se le va a poner impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, endeudamiento gubernamental, venta de activos desde el avión del peje? Es decir, todo ese tipo de cosas está ahí. Y el presupuesto de egresos. ¿Y a dónde se va a meter la lana del gobierno? Y eso es a nivel federal, pero también a nivel estatal y municipal. Estados y municipios también deben de elaborar sus documentos de ingresos y egresos cada año. En suma, yo diría 5 grandes áreas: la financiera, la productiva, la socioeconómica, sector externo y la gubernamental. Definitivamente son áreas que tenemos que estar como empresarios volteando a ver todo el tiempo. Ahorita hablamos de un contexto muy específico, incluso podríamos decir atípico hasta cierto punto, pero al final nos lleva todavía a voltear con más atención para tomar decisiones rápidas, asertivas. Y la pregunta sería, ante esta gama de posibilidades, ¿a dónde voltear primero? Mira, son situaciones muy complejas. Por eso es tan importante, a mi parecer, el diferenciar el comportamiento económico de los negocios o de las finanzas, porque los negocios y las finanzas son nada más un pedacito y difícilmente podremos tener estabilidad en el crecimiento de una empresa si no estamos teniendo el panorama completo. Por eso creo que es importante desarrollar, ahora sí que una cultura económica, por eso se creó el Fondo de Cultura Económica hace 1000 años, justamente para que podamos entender en su complejidad todo este tipo de cosas, porque además todo está interrelacionado. Todo. Es más, podemos agregar en las cuestiones socioeconómicas elementos políticos y sociales fundamentales, la perspectiva de género, la cuestión ambiental, entre otras cosas. Entonces, esos puntos los podemos ir cruzando con todos estos indicadores y
¿Qué tiene que hacer un microempresario? Híjole, pues depende de en qué región esté, depende de qué tecnología utilice, en qué sector de actividad económica se esté moviendo, depende de qué tan micro sea, porque utilizamos un concepto que a mí no me gusta, que es el de MIPYME. Y no me gusta porque en realidad, si uno ve la información de México, 98% de las unidades económicas son MIPYMES, entonces MIPYMES todos. Entonces realmente ya no ayuda mucho. Pero una situación de una microempresa normalmente es radicalmente distinta de una mediana. Uh-huh. Entonces es fundamental también poder abrir al interior de esta cosa que le llamamos MIPYME, ver qué es lo que pasa con los micro. En México, cerca del 70% de las unidades económicas tienen cuando mucho 2 trabajadores. Y luego de ahí, si nos vamos en las industriales, ponle a 15, de ahí nos vamos a las pequeñas, a 100, de ahí a las medianas, a 250, de ahí a las grandes. Y luego igual podemos decir las gigantes de más de 1000. Entonces, pero hablar de una de 2, hablar de una de 100, pues estamos hablando de 2 cosas muy distintas, aunque las 2 quepan en una lógica de micro, pequeña y mediana. Y aún así, en esta diferenciación que haces de las empresas micro, pequeñas, medianas, grandes y transnacionales, por ya ponerles un nombre a estas gigantescas, lo que alcanzo a identificar escuchándote es que al final de cuentas, aunque yo me sitúe en uno de esos eslabones, de estos tamaños de empresas, al final de cuentas estos 5 elementos siguen siendo válidos a todos les pega. Para cada uno, aunque lo tenga que mirar como desde un cierto matiz, porque soy uno pequeñito, o con otro matiz, porque soy uno gigante y que sí puedo tener cierta incidencia en la política económica o de gobierno. No, y les puede pegar de manera radicalmente distinta. Uh-huh. En otras palabras, si tú generas, qué sé yo, un estímulo muy fuerte a grandes cadenas comerciales o grandes cadenas de tiendas de conveniencia, y dicen, y vamos a generar empleos e inversiones, chido. ¿Y cuántos empleos estás tronando del microtendero, de la esquina? Del que tiene su miscelánea, su cafetería, su papelería, su tapalería, Entonces todo siempre lo tenemos que ver como un balance. Y no necesariamente lo que le conviene a la empresa gigante es lo que le conviene a la microempresa. Entonces, el decir sector empresarial como si fuese una unidad monolítica, me parece que también ahí es equivocado. Es decir, necesitamos ver que ahí juegan intereses diferentes. Es más, al interior de la empresa también puede haber intereses encontrados enormes. Cuando se dice que es una empresa, bueno, es una organización que se forma con fines de lucro. Está chido. ¿Y quiénes forman parte de la empresa? No, pues los empresarios, los trabajadores, hasta los clientes se ponen, y los proveedores, y todo el mundo. Y uno dice, chirrión, ¿y de veras el interés del trabajador es la rentabilidad de la empresa? Si forma parte de ella, y entonces ahí empieza, o del cliente, y entonces uno empieza a preguntarse, y la empresa se vuelve algo mucho más complejo también de lo que normalmente advertimos. O sea, la empresa también tiene intereses encontrados, también tiene objetivos múltiples y que se tienen que equilibrar. Y eso hay que advertirlo. Por ejemplo, en una empresa grande, un gran accionista, pues lo que puede interesarle es la ganancia en el cortísimo plazo. Y estar trabajando en sistemas informáticos donde compro y vendo acciones de diferentes empresas y hago no sé cuántas transacciones por segundo. Mientras que para un directivo de una empresa el objetivo es totalmente diferente. No es la alta rentabilidad inmediata, sino es el crecimiento y la estabilidad en el mediano y largo plazos. En otras palabras, aún si hablamos a nivel BIP, podemos tener intereses diferentes. No se diga cuando estamos hablando ya de los chambeadores o cuando estamos hablando del resto de la comunidad que participa en la vida de las empresas. Y que justo, si bien no es el tema que estamos tocando en concreto, nos lleva a pensar y a hablar del pensamiento estratégico, del voltear a ver todos los factores que involucran mis decisiones y en este sentido mi dirección empresarial. Claro. Y hasta de no solamente qué me conviene, sino qué me conviene para cuándo. De repente lo que me conviene a nivel inmediato no es lo que me conviene si yo quiero crecer en el mediano y largo plazos, o al revés. Es que creo, Nacho, que ahí estás tocando el punto. Eso es pensar estratégicamente.
¿Cómo voy combinando lo que pasa al interior de esta empresa micro, pequeña, mediana, grande, transnacional, en relación también a todo este contexto de vida que está afuera y que tiene que ver con ese cuidado de la casa, ¿no? Que al final de cuentas decías que es hacer economía. Y que es la generación de bienes para todos, no nada más para uno. Que eso también es lo fundamental que hay que abordar. Es decir, una empresa no es exitosa solamente por el hecho de que sea altamente rentable. Uh-huh. ¿Cuáles son las implicaciones de lo que hace una empresa sobre el medio ambiente de donde opera? Sobre el equilibrio social de donde opera, sobre la perspectiva de género, qué implicaciones culturales tiene su forma de actuar. Es decir, por eso es tan bonito y al mismo tiempo tan complejo el hablar de la lógica de empresas y no verla como este átomo aristotélico indivisible. Cuando de repente decimos la empresa tiene un fin único y además tiene una forma de operación única y la forma es la que te da el óptimo de Pareto y entonces sacas el punto de equilibrio y resuelves bien tus ejercicios del final del capítulo y con esto llegas al punto. ¡No! Eso es estar en una lógica de Aristóteles, pero de hace 2400 años. La empresa es algo mucho más vivo. Uh-huh. Y entonces ahí tenemos que recuperar sobre todo, creo yo, la inteligencia del conjunto de los actores que participan en la empresa. En otras palabras, la empresa no es nada más la decisión del dueño o del director. Si algo tuvo en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, el impresionante éxito de Japón o de Alemania. En Japón con el MIT y los círculos de calidad, todas estas chivas. Y en Alemania con sus rollos de economía social de mercado, fue la recuperación de la inteligencia de los trabajadores. Es que creo que tendríamos... Sí, Nacho, y es que justamente ahí me parece que algo a lo que hemos estado invitando a los empresarios a lo largo de este periodo de tiempo es justamente abogar por la inteligencia colectiva y no solo la de ellos, sino la de todo el equipo que los acompaña para hacer empresa. Totalmente. Es que, mira, cuando se dice, a ver, ¿quién toma las decisiones en la empresa? ¿El dueño o el director? Híjole, ¿por qué? Pues que yo estoy metiendo la lana y yo soy aquí el que manda y yo soy... Pues a mí me recuerda un poquito algo que pasaba por allá del siglo XVIII, XVII, cuando había un señor así que tenía un peinado más extravagante que el de Rigo Tobar, que se llamaba Luis XIV. Y que le preguntaban al señor, oiga, ¿qué es el Estado? Y este respondió, pues el Estado soy yo. Estamos haciendo lo mismo. Cuando decimos, ¿qué es la empresa? ¿La empresa soy yo? ¡No! Una empresa no puede ser una sola persona. No, porque es con la ayuda colectiva con la que se generan esos bienes o esos servicios que la empresa pone en manos de la comunidad, ¿no? Todos se le están jugando. Así es. El empresario puede arriesgar su capital, pero el trabajador está arriesgando caerse del camión o que le dé el coronavirus todos los días cuando se va a la fábrica. Claro, claro. Y que en esta referencia y reflexión que haces en el sentido de que una empresa no es una sola persona, podemos perfectamente ver los dos caminos entre el tema de finanzas y el tema de economía y cómo pues, nos implica, y vuelvo un poquito al tema porque me parece que ahora en este contexto se hace aún más relevante el voltear a ver lo que está sucediendo, no solo en mi ente económico, sino alrededor de mí como empresa. ¿Qué importancia va a tomar ahora, ¿no? A partir de la pandemia, a partir de los cambios económicos globales, no solo locales, el voltear a ver y tomar decisiones rápidas, tomar decisiones informadas? ¿Qué es lo que está sucediendo y qué es lo que ha pasado a raíz de esta pandemia en el entorno económico? Claro, que eso mezcla otro tipo de temas fundamentales, salud, educación. No podemos desligar la economía de qué es lo que pasa con nuestro entorno más claro, como el que tiene que ver con pues, nos estamos muriendo, nos estamos enfermando, quédate en casa, o con el hecho de decir no podemos ir a la escuela. Bueno, a ver, este tipo de cosas evidentemente tienen implicaciones económicas. En ese sentido, ¿cuáles podrían ser y podríamos, y sé que a lo mejor, y ha sido algo que has mencionado el día de hoy, no podemos resumir ni hablar de un solo indicador, no podemos también voltear a ver solo una parte de todo este entorno económico, pero sí podemos hablar de pérdida de empleos. Hablamos de reducción del poder adquisitivo. Hablamos de quizá aumento de deuda.
todo esto que está pasando me afecta a mí como empresa. Evidentemente. No solo en el presente, sino que tengo que estar volteando a ver qué me va a implicar en los siguientes 6 meses, en el siguiente año, y que entonces tengo que a lo mejor empezar a tomar decisiones distintas a las que estoy acostumbrado a tomar en un entorno no tan incierto a lo mejor. Y ahí depende mucho el sector de actividad. Por ejemplo, uno diría, a ver, si quieres vivir la vida con relativa tranquilidad, dedícate a la producción alimenticia. Claro, son bienes de primera necesidad. Si hay crecimiento no va a crecer mucho. Pero si hay crisis, pues tampoco va a caer mucho, porque a todo nos acostumbramos menos a no comer. En cambio, si te gustan las emociones fuertes, los deportes extremos, métete a industrias como la de la construcción. Porque ahí sí, es decir, viene un periodo de auge y puede crecer a lo bestia con obras de todo tipo, pero viene una caída y viene un derrumbe también de ese mismo tamaño. Entonces, sí, hay enormes cambios según la situación. Oye, Nacho, ¿qué nos sirve estar volteando a ver fuera de nuestro país y ver qué está sucediendo quizá en países de América del Sur, en países que a lo mejor tengan cierto comportamiento similar a México, para reaccionar incluso de manera previsoria a los acontecimientos que están por suceder? Eso es lo que hacen justamente los criterios generales de política económica que hace el gobierno, que es la visión oficial del gobierno sobre la situación económica. Ha habido años en donde yo creo que 20-30% del conjunto del documento no habla de México, habla de Estados Unidos. Como 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos, ningún país de la égida soviética llegó a depender de Moscú tanto como México depende de Estados Unidos. Para dar una idea de lo que esto representa, ¿no? En cuanto a América Latina, pues te diría, por ejemplo, a Chiapas evidentemente le afecta enormemente lo que esté pasando en Honduras o en Guatemala con las caravanas de los migrantes. Si estamos hablando de qué pasa con el mercado petrolero, pues nos interesa ver qué pasa con Venezuela. Si nos interesa ver qué pasa con el sector automotriz, pues nos interesa ver qué ocurre con Brasil o con Argentina. Igual si nosotros nos ponemos a comparar con Europa o con Asia. Es decir, por eso también es tan importante esa área del denominado sector externo como para poder evaluarle el que hacemos. Creo que tocas un punto clave en estas, y lo manejamos así porque lo hemos platicado en otros espacios, el tema de estos pequeños tips o estas pequeñas recomendaciones que damos y que buscamos brindar herramientas a los empresarios. Es bueno, identifica primeramente muy bien el sector en donde estás. El sector, el tamaño, la región, la forma de organización, la tecnología que utilizas, el cómo estás organizado. ¿Sí? ¿Cuántos más hay en ese mismo sector? Y efectivamente. Que eso tiene que ver un poco con la dinámica del sector en el que te encuentras, pero primero, como dice Rafa, tendrías que saber en qué sector está y luego cómo ese sector tiene movimiento. Mira, a nivel público hay un montón de indicadores que creo que están muy desaprovechados a nivel empresarial, como por ejemplo el Directorio Nacional de Unidades Económicas, el DNUE, como por ejemplo los resultados de los censos económicos, como por ejemplo toda la estructura del gasto de los hogares, de la encuesta más grande que se levanta en México, que es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, donde podemos ver hasta por grupo de población, desde el 10% más pobre hasta el 10% más rico, cuánto compra semanal o mensualmente de, de pescado o de cereal. Nacho, pero esa información que estás dando es oro molido para quienes quieren llegar con un producto al cliente final, que sería un ama de casa, un padre de familia, niños, es decir, al consumo diario de un hogar. Simplemente con ese dato que nos estás compartiendo ahora. Y es una información gratuita y es una información que en 5 minutos se saca del internet. Pero eso te permite generar una estrategia para llegar a ese tipo de cliente que se quiere llegar. El tema es cómo poco aprovechamos de esta información para establecer nuestras decisiones y nuestras estrategias. Por eso es tan importante esto de rescatar no solo el indicador financiero, sino el productivo, el social, el externo, el público. Porque si nos quedamos con la pura lana, nos quedamos simplemente con la costrita. La economía es lana, pues sí, evidentemente es lana, pero es mucho más que lana. Bueno, Nacho, quiero darte las gracias
de nuevo por habernos acompañado. Gracias a Rafa. Creo que nos quedamos con mucho que pensar para la siguiente vez que nos volvamos a encontrar. Y dejar la puerta abierta para ti, Nacho, en este espacio. Creo que justo nos diste la primera probada de lo que es pues todo lo que nos puedes compartir en espacios como este, y muchas gracias. Será un honor. Muchísimas gracias a ustedes. Y nos escuchamos nuevamente en otro espacio de Cafeína para mi negocio. Muchas gracias. La cafeína comienza a hacer efecto. Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web universidadempresa.iteso.mx.